Ya, chévere. Ya, buenas noches con todos. Vamos a empezar lo que es el último tema del mes sobre la insuficiencia cardíaca aguda. No, basada en las últimas guías que han salido, ¿no? Sabemos de que la insuficiencia cardíaca, bueno, en realidad en general todos los temas de cardiología son muy amplios. Y además de eso tenemos guías que se vienen actualizando cada cierto tiempo, este, dependiendo de la cantidad de estudios de que salen de esta. Entonces, la insuficiencia cardíaca no se queda atrás. Tiene bastantes estudios y bastantes temas de debate todavía y temas para hablar. Entonces, empezamos siempre por la definición, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca no es tanto así como una patología única, ¿no? Hay que tener en cuenta de que este es un síndrome clínico que viene a ser caracterizado ya sea por síntomas típicos de la insuficiencia cardíaca como disnea, fatiga, ¿no? Que puede acompañarse de signos, ¿no? Los crepitantes, la presión arterial elevada, los edemas, ¿no? Que estos vendrían a ser causados por una anomalía cardíaca estructural o también puede ser funcional, que producen una elevación de las presiones intracardíacas o un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. Esa es como tal la definición de una insuficiencia cardíaca. Ahora, tenemos bastante terminología de la insuficiencia cardíaca, ya sea la terminología o también la clasificación. No voy a mencionar aquí lo más importante, lo más resaltante. Sabemos de que dentro de la terminología o cómo clasificamos nosotros la insuficiencia cardíaca es dependiendo su fracción de eyección. ¿No? Todo esto depende de la FEB en general. ¿No? Se divide en distintos fenotipos basados en la fracción de eyección, catalogando como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o una fracción de eyección conservada. Esto ha cambiado porque antes la ligeramente reducida se llamaba anteriormente como una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección en rango medio. ¿Por qué lo cambiaron? ¿O por qué es importante que nosotros podamos catalogar la insuficiencia cardíaca dependiendo de su fracción de eyección o la funcionalidad de su ventrículo izquierdo? Porque han salido estudios en el que, si bien en la fracción de eyección reducida, los medicamentos que se utilizan han demostrado mejorar la mortalidad, los reingresos hospitalarios de esos pacientes, se ha demostrado que también en la fracción de eyección ligeramente reducida tienden a disminuir también la mortalidad y los reingresos hospitalarios. Es por eso de que se le cambia el nombre de rango medio a ligeramente reducida, ¿no? Y la fracción de eyección conservada que todavía la mantienen ahí en un mayor 50%, la ligeramente reducida de 41 a 49% y la reducida a menor a 40%. Esto lo vamos a ver mediante la ecocardiografía, ¿no? Que es una herramienta vital para poder diagnosticar la FEB en estos pacientes. Esto es con respecto a la guía europea, pero la AJA tiene otro tipo de terminología o clasificación en el que para ellos es cuatro clasificaciones, en donde, bueno, está la reducida, la ligeramente reducida y la preservada, a los mismos valores de porcentaje de la FEBI, pero ellos le ponen una FEBI en una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección mejorada, ¿no? Como lo menciona ahí, lo he resaltado, como el improve. No lo ponen como recuperada, sino lo ponen como mejorada. ¿Qué quiere decir esto? De que hay pacientes de que ingresan, por ejemplo, al hospital, o ya sea por consulta externa, y tienen una FEBI, ya sea de 38%, o menos, ¿no? De 30%, que después de haber tenido el tratamiento ese hospitalario o ambulatorio, ellos pueden mejorar su fracción de eyección. ¿Qué quiere decir con esto? De que no es unidireccional. Un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener una variabilidad constante de su fracción de eyección. Puede presentar en alguna consulta de 40, de 38 y de ahí salen 42, por ejemplo, ¿no? Y por eso le ponen una fracción de eyección mejorada, que puede volver a caer. Otro ámbito de la terminología importante vendría a ser las insuficiencias cardíacas, ya sea aguda o la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Eso es dependiendo ya si el paciente ya tiene un diagnóstico
como tal de una insuficiencia cardíaca que necesita aumentar la dosis, ya sea por la sintomatología o se exacerban los síntomas, ¿no? Vendría a ser la insuficiencia cardíaca crónica, pero descompensada. Y la insuficiencia cardíaca aguda, que es la de novo. Otra terminología que empleamos para la falla cardíaca es para describir el grado de la insuficiencia cardíaca mediante la New York Heart Association o la NIHA, ¿no? En el que valoramos la clase funcional de la falla cardíaca, ya sea en 4 clases, 1, 2, 3 o 4, dependiendo la limitación de la actividad física, ¿no? La clase 1 es donde estamos todos, ¿no? Sin limitaciones de la actividad física. A partir de la clase 2 es una clasificación leve, la clase 3 una moderada y una clase 4 una ya severa, ¿no? Donde ya no puede realizar alguna actividad física en reposo, ni siquiera en reposo. Entonces, para entrar en lo que vendría a ser el tema de la insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que nosotros más vemos en lo que es el área de emergencia, ¿no? Esta se define como una aparición rápida o gradual de los signos o síntomas de la insuficiencia cardíaca que comenté anteriormente, ¿no? Que estos síntomas o signos van a ser lo bastante grave para que el paciente necesite una atención médica urgente que lleva al ingreso hospitalario no planificado o a la atención en la urgencia, ¿no? Esta, bueno, a nivel europeo, vendría a ser la mayor causa de hospitalización en personas mayores de 65 años, ¿no? Se asocia a tasas elevadas de muerte y reingreso, ya sea la insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo en los pacientes que no sabían que tenían insuficiencia cardíaca y se cataloga como una insuficiencia cardíaca de novo, van a tener una mayor mortalidad hospitalaria a comparación de los pacientes que ya sabían que tenían una insuficiencia cardíaca y vienen por una descompensación. Tienen una mortalidad mucho más alta que la crónica. Solo de que van a tener sus porcentajes de reingresos son más bajos a comparación de la insuficiencia cardíaca crónica. Los crónicos son los que más reingresan al hospital. Y mientras más reingresos tengan, la mortalidad va a ir aumentando. Es una mortalidad alta, como vemos ahí, del 25 al 30%. Entonces, dentro de lo que vendría a ser el abordaje de estos pacientes, tenemos de que, bueno, nos llega un paciente con la sospecha de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces se debería realizar la historia, signos o síntomas compatibles con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos electrocardiograma, pulsoximetría, ecocardiografía. Siempre hay que realizarle la ecocardiografía a estos pacientes para poder catalogar cuánto porcentaje de FEBI, para poder catalogarle si es reducida o conservada. Pruebas laboratorio iniciales, regresión de tórax, ecografía pulmonar y otras evaluaciones específicas que en un rato lo voy a mostrar en otra tabla, ¿no? Este algoritmo lo pongo acá de la Sociedad Europea. Lo pongo acá porque también hay un tema también de lo que vendría a ser la determinación del péptido natriurético, ¿no? Como sabemos, ¿por qué le dan tanto valor a este péptido natriurético? Si viene un paciente que viene con falla cardíaca a la emergencia, a todos estos pacientes menciona la guía de que deberíamos tomarle la determinación del péptido natriurético. Si lo hacemos, no lo solemos hacer en la emergencia, ya que estos pacientes, y la mayoría de ellos ya vienen con un diagnóstico o ya por su historia, por los signos y síntomas, ya estamos catalogando como una falla cardíaca. En realidad, el péptido natriurético, si es que llegáramos a tener alguna duda de que esa congestión que tiene esa paciente, esa hipoperfusión, sea a raíz de una falla cardíaca o no. Pero ¿por qué hablan tanto del péptido natriurético? ¿No? Si bien su nombre lo dice, es un péptido natriurético de la B de brain, de cerebral, porque primero se identificó en el cerebro, ¿no? Que salía del cerebro, pero en realidad la mayor parte de este péptido natriurético es liberada de los ventrículos del corazón, ¿no? Tiene otras hormonas, el BNP, el ANP, son hormonas, ¿no? De que estas hormonas son liberadas a partir de las células del miocardio, que cuando el corazón presenta una expansión de volumen o una tensión en la pared, estas se van a seguir secretando en mayor cantidad, ¿no? Y nos van a dar los valores que según la guía, cuando están mayor a los valores que les presento acá en el algoritmo, es cuando se puede diagnosticar una insuficiencia cardíaca aguda confirmada, ¿no? Una vez que se cataloga, se hace o se realiza el posterior estudio ecocardiográfico.
Estos son los paraclínicos que se deberían tomar al ingreso de un paciente con falla cardíaca aguda. Como verán, son bastantes paraclínicos que se deben de tomar. Dentro de ellos está el electrocardiograma, la radiografía de tórax, la ecografía pulmonar, que es de bastante ayuda, menos a pie de cama del paciente, para poder identificar líneas B, la vena cava, que va a estar pletórica, efusión pleural bilateral, por ejemplo. Es más sensible que la radiografía de tórax, inclusive. La ecocardiografía para poder valorar el FEBI del paciente. Los péptidos natriuréticos, como le mencioné, la guía lo menciona de que deberíamos tomarlos. De ahí la troponina sérica, la creatinina, los electrolitos, sobre todo porque el paciente durante su hospitalización, o ya sea el ingreso, necesitamos identificar algunas otras causas que tengamos que tratar inmediatamente. En este caso con la troponina sérica, si es que el paciente llegara a tener alguna sospecha de un Zika, ¿no? La creatinina sérica para tener, bueno, el ingreso durante su hospitalización, ya que vamos a utilizar diuréticos y tenemos que ir monitorizando estos, al igual que los electrolitos. Acá hay algo interesante sobre el estado de hierro del paciente, ¿no? La transferrina, la ferritina. Si bien no lo hacemos, es el único paraclínico que no tomamos al ingreso de estos pacientes, sino deberíamos tomarlo antes de que se dé de alta, pero ya son pacientes que se encuentran hospitalizados. ¿Y por qué? ¿Por qué la transferrina? ¿Por qué la ferritina? Porque estos pacientes, ya por estudios, se han demostrado de que los valores por debajo de lo normal de la transferrina ferritina conlleva a mayor reingresos hospitalarios de estos pacientes. Entonces, corrigiendo esto, disminuyes esa curva, ¿no? Tiene menor porcentaje, menor tasa de reingreso hospitalario, ¿no? Además de otros medicamentos a la par. El TSH dímero de procalcitonina lactato es como que los paraclínicos que se debería tomar si tiene sospecha de algo más, ¿no? Sobre todo el TSH está recomendado por el pacientes que presentan enfermedades de tiroides, puede desencadenar insuficiencia cardíaca. El dímero D, en caso de haya sospecha de embolio pulmonar, la procalcitonina, de que, bueno, según la guía podría estar relacionado a pacientes que presenten neumonías que pueden desencadenar la falla cardíaca. El lactato para ver signo de hipoperfusión y la oximetría de pulso con análisis de sangre parece que el paciente está en un estado de shock cardiogénico, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, dentro de la presentación clínica de los pacientes con falla cardíaca, tenemos que ver dos entidades. Si es que el paciente presenta congestión o cómo está la congestión en estos pacientes y cómo está la perfusión en estos pacientes. Ya sea los pacientes con falla cardíaca pueden tener congestión, como no la pueden tener, y pueden tener mala perfusión, como también no la pueden tener. Y en estos casos se habla de lo que es la clasificación de Stevenson, ¿verdad? Ya sea en estadio A, B, C o L, ¿no? Dependiendo la congestión y la perfusión, ¿no? Si es seco caliente, si es húmedo caliente, que es la B, que es la más común de las presentaciones de la falla cardíaca, si es húmedo frío o si es seco frío, ¿no? Que vendría a ser el peor que le puede tener al paciente. Pero las guías actualmente de falla cardíaca ya no mencionan la clasificación de Stevenson, como que la dejan a un lado esta clasificación y toman otro tipo de presentaciones clínicas y el manejo de estos pacientes, ¿no? No digo que no se use, todavía se usa, todavía los catalogamos así a los pacientes, dependiendo del patrón, húmedo caliente, por ejemplo, pero ya la guía no lo menciona así como tal. ¿Qué es lo que menciona la guía? Es estos cuatro tipos diferentes de presentaciones clínicas de la falla cardíaca. La descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, que es el que con mayor porcentaje se presenta, el más común. El edema pulmonar agudo, la insuficiencia ventricular derecha aislada, porque no toda falla cardíaca es solamente ventrículo izquierdo, también puede ser insuficiencia ventricular derecha. Y el que tiene más mortalidad de ellos es el shock cardiogénico, ¿no? Según la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, tiene una presentación más gradual y su mayor alteración es la progresión de la retención de fluidos que van a causar lo que es la congestión, ¿no? También el edema pulmonar, también que se relaciona con el tema de la congestión pulmonar, y va a tener ciertos criterios, ¿no? Como conocemos en la disnea, que, bueno, se irá a presentar con ortopnea,
La insuficiencia respiratoria, ya sea hipoxémica, también puede ser hipercápnica. La taquipnia, mayor a 25 respiraciones y un mayor esfuerzo para respirar. Y aquí ya podríamos utilizar una ayuda al tratamiento que viene a ser la oxigenoterapia con la presión positiva. ¿No? La insuficiencia ventricular derecha y la insuficiencia ventricular derecha, que bueno, esta vendría a asociarse con el aumento de las presiones auriculares y ventriculares que van a generar la congestión sistémica, inclusive pueden presentarse reduciendo el gasto cardíaco, ¿no? Por la independencia de los ventrículos, ¿no? Y el shock cardiogénico. Y como verán, acá en las presentaciones clínicas típicas, acá mencionan, ¿no?, los patrones que pueden llegar a tener el paciente. La descompensación aguda, ya sea húmedo caliente o seco frío, el edema pulmonar, húmedo caliente, la insuficiencia ventricular derecha, seco frío o húmedo frío, y el shock cardiogénico como húmedo y frío, ¿no? Y los diferentes tratamientos principales que se vendría a dar en cada una de estas presentaciones. Es lo que nos menciona la guía, ya no tanto, ya no tanto la clasificación de Stevenson. Entonces, en esta lámina que encontrado así en internet, como que se puede ver cómo cuando el corazón falla, cómo los demás órganos tienden a tener complicaciones, ¿no? Ya sea por los sistemas hormonales, sistema renina-angiotensina, el cerebro, los pulmones, los riñones e inclusive los vasos. No, para poder explicarlo así en amplio, porque la guía no menciona tanto las manifestaciones clínicas o siquiera la fisiopatología, pero se pueden tomar en tres ámbitos, ¿no? Los síntomas como que de congestión, de hipoperfusión, los síntomas mentales, ¿no? O los cambios, ¿no?, de que se vendrían a dar en estos pacientes con falla cardíaca. Si bien sabemos de que, bueno, la función del corazón en esto es bombear la sangre, ¿no? Tiene que entrar la sangre por las venas y sale por las arterias para llegar a los diferentes tipos de tejidos para poder darles una adecuada perfusión. Pero ya sea por una anomalía funcional o estructural, como se ve en la definición, el corazón va a tener que perder esta capacidad de un adecuado bombeo de sangre, ¿no? Entonces, ya sea por el sistema venoso, esta sangre va a tener que regresar al sistema venoso y estas venas se van a llegar a congestionar tanto de sangre que va a ser un estado estático. No va a aumentar la presión hidrostática a nivel del sistema circulatorio y va a terminar saliendo lo que es el líquido, ¿no? Yendo de arriba hacia abajo, que es lo que más cerca que tiene el corazón, vendría a ser los pulmones, que es donde va a presentar primero estos síntomas de congestión y después va a ir en bajada, ¿no? Tenemos los síntomas tanto de congestión como de hipoperfusión. Como el pulmón es lo que está más cerca al corazón, va a ser lo que se va a afectar en primer lugar, ¿no? Esto se va a llenar de líquido, el paciente va a presentar disnea, ortopnea, lo que viene a ser lo más característico en los pacientes con falla cardíaca. La disnea paroxística nocturna, los crepitantes y la tos. Como estamos afectando el sistema venoso, va a haber ingurgitación yugular. Más abajo, el paciente va a presentar una hepatomegalia que va a ser más congestiva. No va a doler tanto al momento del examen físico, pero se va a llegar a palpar una hepatomegalia. Y como estamos hablando de líquido, estamos hablando de congestión, al momento de palpar el hígado, el líquido se va a redirigir y va a haber un reflejo hepatoyugular. Como hay extravasación, va a haber ascitis, va a haber dolor hipocondrio derecho. Yendo más abajo, a nivel intestinal también, porque la congestión no solamente es en pulmones, también hay congestiones en intestino, en riñón, ¿no? A nivel de los intestinos también va a haber edema, el paciente va a presentar anorexia, y también lo que me impresionó al momento de leer es que los pacientes, según urología, van a presentar hipotencia, que puede ser una de las primeras manifestaciones de la impotencia de un paciente con falla cardíaca. Y yendo más abajo, el paciente va a presentar edema bilateral. Como ven, lo primero que es, los primeros síntomas, al menos el primer signo visual de que vamos a poder ver en un paciente es el edema bilateral, pero ven, tendría que pasar por toda esta cadena
para que pueda llegar al edema bilateral, que es lo primero que vamos a ver en los pacientes, pero ya pasó por todo eso, por la disnea, por el compromiso pulmonar, sistema venoso, el hígado, intestinos, ¿no? Hasta poder llegar al edema bilateral. Entonces es un paciente que ya pasó por todo esto hasta presentar estos signos. Y los signos de hipoperfusión, ¿no? También se afecta sobre todo al cerebro y sobre todo al riñón, en el que los pacientes presentan síncope, confusión, oliguria, frialdad y hasta mareos, ¿no? Hay que saber identificar estos síntomas de hipoperfusión. Entonces, dentro de lo que vendría a ser esta charla, manejo es lo que más se describe en las guías de falla cardíaca, en los que más estudios hay y en los que más debatible hay, sobre todo en la piedra angular del tratamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta al inicio es, primero, estabilizar hemodinámicamente y respiratoriamente a este paciente, ¿no? Por eso la guía nos pone como primer algoritmo identificar si un paciente con insuficiencia cardíaca está en un estado de shock cardiogénico, insuficiencia respiratoria, para poderle dar el apoyo farmacológico o ventilatorio, ¿no? Si en caso no está con esas patologías, entonces tenemos que identificar la etiología aguda, ¿no? De esto se basa la estrategia de tratamiento, ¿no? Comienza con la identificación de las causas específicas. Anteriormente, las causas específicas era por un acrónimo del CHAMP, o últimamente le han añadido el IT, la C por síndrome coronario agudo, la H por emergencia hipertensiva, la A por arritmia, M causa mecánica, P embolia pulmonar y de infección como las neumonías, por eso está dentro de los paraclínicos la procalcitonina, y la T como taponamiento cardíaco. Estas son las causas de que podrían exacerbar la insuficiencia cardíaca del paciente, causas específicas que tenemos que actuar de manera inmediata. Una vez la corrección urgente de esto, podemos ver lo que resta más del tratamiento. Dentro del manejo está lo que vendría a ser la oxigenoterapia en estos pacientes. Solamente está recomendada en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, con una saturación menor a 90 o una PaO2 menor a 60, ¿ya? No se debería administrar a los pacientes no hipoxémicos, ya que sabemos que los pacientes no hipoxémicos, al administrarle el oxígeno, podemos causar vasoconstricción y esto podría conllevar a que el paciente presente una reducción del gasto cardíaco. Al momento de la oxigenoterapia, podemos utilizar la ventilación no invasiva con presión positiva, ¿no? La guía nos recomienda de que esta se debería iniciar lo antes posible. Ya no, o sea, no te habla de iniciar con una cánula nasal o con algún otro dispositivo, ¿no? Sino con presión positiva para poder, porque se ha demostrado que reduce las tasas de intubaciones endotraqueales. Entonces, pacientes que presenten una frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto o una saturación de oxígeno menor a 90, deberíamos iniciar la ventilación invasiva con presión positiva, ¿no? La cual si nosotros la iniciamos en estos pacientes, deberíamos monitorizar bien la presión arterial durante la ventilación invasiva, ya que estos dispositivos tienden a aumentar la presión intratorácica, ¿no? Si aumentamos la presión intratorácica, reducimos el retorno venoso y las precargas ventriculares de derecha a izquierda, ¿no? Puede generar hipotensión al paciente. Ahora bien, si bien dentro de todo el tratamiento, la piedra angular de todo esto vendría a ser el manejo de los diuréticos. Hay varias bibliografías, varios estudios de estrategias de cómo poder utilizar los diuréticos. Hasta ahorita no hay un consenso en el que te diga, tienes que utilizar estos diuréticos a esta dosis, a tantas horas o cuánto. No hay un consenso como tal. El manejo de diuréticos es a base de la opinión de los expertos. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de utilizarlos, ¿no? La guía, al menos la europea, nos pone este algoritmo al momento de utilizar los diuréticos. Ver si es que el paciente presenta o anteriormente ha utilizado diuréticos de ASA o no, ya sea para duplicarle la dosis 1 o 2 veces de la dosis oral diaria o medio 20 o 40 miligramos de furosemida y tener que monitorizar, ¿no? La monitorización ya vendría a ser mediante los niveles de sodio en urea a las 2 horas o la diuresis que debería ser mayor a 100, 150 por hora en un lapso de 6 horas. Dependiendo de esta respuesta, volvemos a reevaluar al paciente si es que cumple con esos criterios o no para poder duplicar la dosis
del fármaco diurético hasta llegar a su dosis máxima, o repetir la dosis similar cada 12 horas, ¿no? Y evaluar la respuesta. Igual, si es una diuresis mayor a 100 o 150 en las 6 horas, o el nivel de sodio. Si es que no llegáramos a completar este objetivo, ya tendríamos que hacer un tratamiento diurético combinado, lo que se conoce como bloqueo de nefrona, ¿no? Utilizamos 3 diuréticos, porque aquí ya se cumplen las 24 horas en las que no hay respuesta en diurético, entonces tenemos que bloquear la nefrona. Hay algo interesante, algo que deberíamos leer sobre el estudio 12, de que el estudio 12, como sabemos, es el estudio más grande en el cual estudian lo que vendría a ser los diuréticos en los pacientes con falla cardíaca. Lo pongo porque, bueno, es importante mencionarlo, ¿no? Tiene estas 3 conclusiones, este estudio, de que no se observó ninguna diferencia en la variable principal de eficacia relativa a la evaluación global de los síntomas con un régimen de dosis altas comparado con un régimen de dosis bajas. Se observó mayor alivio de la disnea, pérdida de peso y pérdida neta de fluidos con el régimen de dosis altas, ¿no? Pero esto, al utilizar dosis altas, puede estar asociado a peores resultados, ya sean neurohormonales o electrolíticos, trastornos electrolíticos, pero no se ha probado alguna relación causa-efecto en utilizar dosis altas versus unas dosis bajas. ¿A qué quiero llegar con esto? Volvemos al algoritmo del manejo diurético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos concluir con el estudio 12? Si bien la guía nos menciona de que si el paciente ha tomado furosemida antes, le podemos duplicar la dosis una vez o 2 veces, el estudio 12 nos demuestra de que no hay alguna diferencia, al menos significativa, con utilizar dosis altas con dosis bajas. ¿Qué quiere decir? De que puedo utilizar furosemida 20 miligramos, o sea, si utilizo furosemida 20 miligramos o 40 miligramos versus 60 o 80 miligramos, no va a haber algún cambio significativo, al menos en el paciente, ¿no? En las variables de los síntomas. Puede ser apropiado iniciar el tratamiento diurético intravenoso con dosis bajas para evaluar la respuesta al tratamiento y aumentar las dosis si la respuesta es insuficiente. Esto me parece más apropiado, que también lo menciona en un apartado de la guía. Aquí quiero ver con esto de que podemos utilizar dosis, al menos en bolo, cuando ingresa el paciente de 40 miligramos y poder evaluar la respuesta si es que hay una buena diuresis mayor a 100, 150 por hora en un lapso de 6 horas. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me conviene utilizar dosis bajas? Porque si el paciente, ya sea con esas dosis bajas, no va a llegar a la meta, entonces todavía tengo techo para poder utilizar otra estrategia de volver de duplicar en esta vez sí la dosis para evaluar si es que hay respuesta o no. Porque si empiezo con una dosis muy alta, entonces después ya no voy a tener techo para poder utilizar el doble de dosis, ¿no? Teniendo en cuenta de que estos pacientes con insuficiencia cardíaca que ya han tomado diuréticos ya no van a tener un techo de dosis máxima como un paciente que no ha estado tomando diuréticos. La curva ahí disminuye, teniendo en cuenta de que la dosis máxima, al menos de los diuréticos, es de 400 a 600, de al menos de la furosemida, que es de lo que te habla la guía, ¿no? Entonces, una buena estrategia vendría a ser utilizar dosis bajas y evaluar respuesta. Con dosis bajas, si no llegas a la respuesta, entonces duplicas la dosis. Y ahí vas a tener más techo para poder no quedarte sin balas, ¿no? Para poder llegar con estos pacientes, ¿no? Ya sea por este estudio donde el estudio 12, donde no se evidencia alguna diferencia con dosis altas versus dosis bajas. No se olviden, estas solamente recomendaciones de expertos, todavía no hay un consenso donde diga las dosis de los diuréticos. Entonces, tenemos acá lo que vendría a ser los diuréticos, ya sea las dosis que se deberían utilizar, tenemos la furosemida, la bumetanidina, la torcenamida. Estos diuréticos, bueno, acá tenemos los diuréticos de ASA, las tiazidas y los antagonistas de corticoides. Cuando los pacientes no llegan a la meta,
utilizar estos tres diuréticos es lo que se conoce como el bloqueo de la nefrona, ¿no? Bloqueamos todo sitio de acción de los diuréticos, entonces vamos a tener mayor, o deberíamos tener mayor diuresis, ¿no? Acá tenemos la dosis de furosemida, que es lo que deberíamos empezar, y la clorotiazida dentro de las tiazidas, y dentro de los mineralocorticoides antagonistas, utilizar la espironolactona. Acá tenemos las dosis máximas de 400 a 600. Bueno, pero esto baja cuando un paciente ya es crónico, tomador de furosemida previa. Clorotacida, dosis 200, y los antagonistas mineralocorticoides de 50 a 100, ¿no? Cuando son pacientes hepatópatas o hasta 400. Ahora, algo que yo preguntaría es ¿por qué los diuréticos de ASA? ¿Por qué no utilizamos primero las tiazidas? ¿Por qué no utilizamos los mineralocorticoides? ¿Por qué se utiliza desde el inicio los diuréticos de ASA? Si bien acá vemos la nefrona, sabemos de que los diuréticos de ASA van a actuar a nivel del asa de Henle. Entonces, al actuar a nivel del asa de Henle, entonces esto va a alterar la concentración ya sea de solutos y la reabsorción de electrolitos que hay en nivel intersticial, ya sea inhibiendo esta contracorriente que tenemos, ¿no? Del sodio-cloro, que también, si ven, también lo presentamos a nivel del túbulo contorneado. Entonces los diuréticos de ASA van a actuar a este nivel y van a poder generar mayor diuresis. ¿Por qué no con las tiazidas? Porque las tiazidas actúan a este nivel de túbulo contorneado distal, pero no llegan a lo que vendría a ser el contracorriente que se presenta más abajo. Entonces solamente van a llegar a este nivel, no siendo tan efectivo como son los diuréticos de ASA, ¿no? Y ese es el por qué se utilizan los diuréticos de ASA, y dentro de ellos la furosemida, que tiene un tipo de acción más rápido. Para complementar dentro del manejo después de los diuréticos, que vendría a ser como la piedra angular, ya vemos lo demás, ¿no? Lo que vendría a ser los vasodilatadores, los vasopresores, opiáceos, inotrópicos. Los vasodilatadores, ya sea como los nitratos o el nitroprusiato, estos, ¿de qué forma van a ayudar? Dilatan los vasos, ya sean venosos y arteriales, ¿no? Entonces, va a llevar una reducción de retorno venoso del corazón, van a aliviar la congestión, la poscarga y el aumento del volumen latido, generando un mayor alivio de los síntomas de estos pacientes. Deberíamos considerarlos, utilizarlos cuando el paciente tenga una sistólica mayor a 110. Como son vasodilatadores intravenosos, tenemos que iniciar primero de dosis bajas e ir evaluando la respuesta del paciente, ¿ya? Esa con sintomatología de la diuresis. Incluso las guías mencionan unas encuestas que ellos utilizan para poder evaluar, más que la diuresis, van a la sintomatología del paciente, a la mejora de la disnea, para evaluar una evolución favorable, ¿no? Entonces, bueno, se debe utilizar de dosis bajas y aumentar gradualmente hasta lograr una mejoría del estado clínico, ¿no? Siempre manteniendo el control de la presión arterial, porque llegan a hipotensar. Los inotrópicos, sobre todo lo que vendría a ser la dobutamina, si la presión arterial menor a 60, y que afecta la perfusión de los órganos vitales. Los vasopresores, que en algunas bibliografías todavía lo indican de que vendría a ser como el fármaco de elección para los pacientes que presenten hipoperfusión en una falla cardíaca, estoy hablando de shock cardiogénico, por su acción alfa y beta, ¿no? Todavía tiene la noradrenalina como primera opción, ¿no? Y esto se puede utilizar en combinación de los sinotrópicos. Mencionan también lo que es los opiáceos. ¿Por qué hablan de los opiáceos? Porque alivian la disnea y la ansiedad que presentan estos pacientes, ¿no? O sea, están con ese mal patrón ventilatorio, entonces está la ansiedad en nuestros pacientes. Pero han habido análisis retrospectivos en el que no recomiendan utilizar los opiáceos, porque se ha demostrado de que tienen mayor asociación o mayor frecuencia a que estos pacientes lleguen a la ventilación mecánica. Entonces, la guía dice, no se recomienda, ¿no? Entonces, después de todos estos manejos, la oxigenoterapia, el diurético, eh, inotrópicos, vasopresores, vasodilatadores, si es que lo llevan, ¿qué es lo que sigue con estos pacientes? ¿Por qué estos pacientes tienden a estabilizarse
rápido, al menos en la sala de emergencias. Se pueden estabilizar rápido estos pacientes porque su mayor problema o lo mayor, eh, la presentación clínica con más porcentaje en el que ellos se presentan es la congestión, ¿no? Entonces, descongestionando este paciente, que no debería tardar mucho, se estabilizan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Recordemos de que están los fármacos que vendrían a ser los cuatro fantásticos, ¿verdad? Entonces, tenemos el uso de los YECA, tenemos el uso de los beta bloqueadores, tenemos el uso de los diuréticos, los antagonistas mineralocorticoides y los SGLT2, que son los últimos fármacos que han ingresado a esta lista de los fantásticos, ¿no? Ya no vendrían a ser cuatro fantásticos, sino vendrían a ser los cinco fantásticos. Todos estos son los fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes y los reingresos hospitalarios, ¿no? Todo paciente, dependiendo también el grado de compromiso de la fracción de eyección, se deberían dar, pero ¿cuándo podemos instaurar estos medicamentos? Hay diferentes bibliografías donde te dice de que el paciente, una vez que esté compensado, puedes iniciar con la dosis mínima, ya sea de YECA, beta bloqueadores, antagonistas mineralocorticoides, con la dosis mínima e ir viendo la tolerancia de estos pacientes. No todo paciente debería también tener un diurético porque su mayor problema es la congestión, y los inhibidores de SGLT2 siendo un paciente diabético o no siendo un paciente diabético. Ya dependiendo de su fracción de eyección o en qué momento instalarlos a los pacientes. Yo he encontrado así bibliografía en la que lo podemos hacer en las salas de emergencia. Una vez de que el paciente haya presentado una buena respuesta, ya esté en salida ya para la compensación, sin ningún problema podemos utilizar estos medicamentos e ir monitorizando a los pacientes. Otros optan para iniciarlos cuando el paciente esté hospitalizado ya cerca del alta, para evaluar la respuesta, ¿no? Esto también ha cambiado, al menos las recomendaciones, porque eran 2B, dependiendo de la fracción de eyección, sobre todo ligeramente reducida. Esto ya la nueva guía 2023 de la Sociedad Europea ya han instaurado el SGTL2, por ejemplo, en estos pacientes, ya está ligeramente reducida, para evitar los reingresos o la mortalidad hospitalaria, ¿no? Entonces, nunca olvidemos estos cinco fantásticos que debería tener estos pacientes, sumándoles a los cambios de estilo de vida, ¿no? Sobre todo enseñándoles estos fármacos para así nosotros evitar reingresos de estos pacientes que prácticamente son caseritos en las puertas de emergencia. Y eso sería todo. Esta es la bibliografía donde se sacó la exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, para poder conversar sobre ello. Doctor Carlos, Hola, le escucho. sí, doctor, disculpe, estaba leyendo la tabla sobre el uso de furosemida que se podía arrancar de 20 a 40, ¿no? Pero lo que vi es que podía darse hasta 400 durante el día. En nuestro medio, ¿cómo sería la dosis escalonada de o uso de furosemida, ¿no? ¿Cómo se podría arrancar inicialmente? ¿20, 40 cada 8 horas o 20 cada 8 horas y ir duplicando la dosis en base a respuesta? Lo que la guía menciona, o sea, te ponen a ver, vete si está, ¿dónde está? Ya, esta es la dosis máxima que te recomienda la guía, ¿no? Hasta 400 o 600, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay algunos médicos de que inician, porque acuérdate de que no solamente es furosemida en bolo, también utilizan furosemida en infusión, ¿no? Eso me faltó mencionarlo. Hay furosemida bolo versus infusión, ¿no? Generalmente ponen 10 ampollas, algunos ponen más ampollas para evaluar la respuesta de estos pacientes y ahí van a llegar a la dosis máxima. Hay algunos de que inician con 20 miligramos, 40 miligramos, pero hay que ir evaluando la respuesta hasta las 6 horas y de ahí 12 horas hasta 24 horas. Generalmente no llegan a esa dosis
máxima con los bolos, y ya inician otro tipo de tratamiento, ¿no? Ya lo catalogan como un paciente con resistencia a la furosemida, entonces hacen un bloqueo de la nefrona, pero eso debería ser recién a las 24 horas, ¿no? Ahora, si un paciente con insuficiencia cardíaca, si no te responde después de la segunda, de duplicarlo de nuevo la dosis de furosemida, lo más seguro es que sea un paciente tan crónico de que no te va a llegar a responder a esa dosis de diurético. ¿Por qué? Hay un estudio, lo voy a compartir después con en el grupo, en el que le ponen esta curva, ¿no? La curva este, de la meseta de lo que vendría a ser la dosis de furosemida. En los pacientes que no han tenido antes o no son tan crónicos al momento de tomar la furosemida, esta curva podría llegar sí a 400, ay, que estoy con el teclado, de 400 hasta 600 miligramos de furosemida, pero los pacientes tan crónicos que toman furosemida de manera crónica, esta meseta ya va a disminuir y ya no van a llegar a este punto ya. Entonces, si ya después de volver a duplicar la dosis no te responde, lo más seguro es que este paciente no va a ser un respondedor a diurético. Entonces hay que iniciar otras terapias como iniciarle las tiazidas, los antagonistas mineralocorticoides, o ya utilizar inotrópicos, o hasta estos pacientes llegan a hemodiálisis. Nunca he visto un paciente que haya llegado a hemodiálisis, pero sí, sí lo menciono. Perfecto, Doc. Ahora, por eso les comentaba y les hacía de que lleguen. Ay, espérate. Ya. Es por eso de que les comentaba esto de las estrategias de utilizar el diurético, ¿no? Hay bastante bibliografía, incluso recientemente en enero salió una publicación nueva de una nueva estrategia de utilizar los diuréticos para la respuesta. Basada en varios estudios, ¿no? Ya sea con otros tipos de diuréticos a la par con la furosemida. Pero esta estrategia es la que me parece que más nos conviene, al menos en nuestro medio que no tenemos tanto, en utilizar las dosis bajas de furosemida, porque ya se ha demostrado aquí en el 12, se ha demostrado que no hay alguna diferencia en utilizar un régimen de dosis altas versus dosis bajas. Entonces, para que no te quedes sin chances o sin alguna otra terapéutica, utiliza dosis bajas, utiliza 40 de furosemida y vas a ver de que te va a dar la misma respuesta de diuresis a una dosis de 60, 80. Entonces, si utilizas 40 de furosemida y te va bien, sigue con esos 40. Si no, ya te da chance todavía de duplicar la dosis de furosemida, evaluar la respuesta a las 6 horas y después a las 12 horas y así. Doc, una última consulta. Justo estaba leyendo que, por ejemplo, en esos pacientes de falla cardíaca aguda se podría aplicar inicialmente, así se tenga entendido que sea, digamos, una falla cardíaca que recién se está diagnosticando o una falla cardíaca ya diagnosticada, ¿se podría aplicar el test de estrés de furosemida o de frente se arrancaría la furosemida? Con respecto al estrés de furosemida, se debería... A ver, el tema del estrés de furosemida se utiliza cuando los pacientes tienen la sospecha de que este paciente no te va a dar una respuesta al diurético. Y son pacientes que si sale positivo, o sea, de que no va a responder a pesar del test estresante de furosemida, son pacientes que ya deberían ir a hemodiálisis. No es una estrategia para decirle al nefrólogo, ¿sabes qué? Utilicé 1.5 miligramos kilogramos de furosemida en este paciente y no me respondió. Entonces, jamás que me responda a otras dosis, entonces necesito dializarlo. Ese es el objetivo del estrés estresante de furosemida. Perfecto, muchas gracias. A ver, eh,
Les pongo el caso, ¿no? Si es un paciente, ya no sé, 50 años, con 30% de FEBI, edema agudo pulmonar, es una de las presentaciones clínicas, ¿no? De estos pacientes. Sugieren, al menos la oxigenoterapia, que se debería utilizar, o sea, la guía nos pone, puedes utilizar BNI. He visto que otras bibliografías te recomiendan las cánulas nasales a alto flujo, ¿no? Para poder ayudar a la oxigenoterapia de manera precoz, para poder evitar la intubación. Los pacientes ya hipoxémicos, ya sea saturando 89, una PO2 menor a 60, de frente deberíamos utilizar la ventilación a presión positiva, ¿no? No invasiva con presión positiva, para poder disminuir el porcentaje de fracaso de estos pacientes y llegar a la intubación. No se recomienda hacer la intubación. Ahora, si es un paciente que ves de que no te va a tolerar, de que no coopera, sobre todo no coopera, entonces ya llega lo que vendría a ser la intubación. Pero deberíamos hacer así de agresivos en estos pacientes, respiratorio menor a 25, menor a 90, utilizar la ventilación no invasiva con presión positiva. Si es que nos lo permite la presión, utilizar los vasodilatadores y los diuréticos. Nuestro trabajo, nuestro objetivo es descongestionar a este paciente, y hacer lo más rápido que se pueda, y van a presentar una buena respuesta. Si nosotros, al menos los que tenemos más años de residentes, vemos de que con esto mejoran los pacientes y se evita la intubación. Si no, si no se puede, si fracasa, entonces se hace la intubación, pero estos pacientes apenas los metes al ventilador mecánico, ya tienen que salir lo más pronto posible del ventilador mecánico, porque de ahí empieza la neumonía asociada al ventilador o la neumonía por aspiración, y estos pacientes, en vez de la congestión, los termina matando la neumonía. O algún otro aporte, tal vez, porque el mundo de la falla cardíaca de la mano de los diuréticos es bien, bien amplio, bien amplio. Ahora, mm, más bien, ¿qué pasa con el tema de los diuréticos bolos versus infusión? Al menos bueno, mi sede es 2 de mayo. En 2 de mayo a veces la mayoría de cardiólogos dan la sugerencia de utilizar furosemida en infusión. No sé cómo será en las sedes, en las demás sedes, ¿no? ¿Qué tal en Hipólito? ¿Cómo manejan esos pacientes con insuficiencia cardíaca?
Algunos lo hacen también dependiendo de la fiebre del paciente. A veces tienen una fiebre tan baja, en 19%, por ejemplo, de que no optan por los bolos, sino por la infusión. Ahora, hay que tener en cuenta que una de las estrategias de que se habla es, si vas a utilizar infusión, ponle un bolo antes. Ponle un bolo de 40 y de ahí inicia la infusión, ¿no? Para poder llegar más al techo del diurético y tenga mayor efectividad. Es lo que también menciono. Pedro levantó la mano, creo. Habla, Pedro. Bueno, el tema de la... ¿Se escucha mi audio? ¿Qué tal? Sí, lo que pasa es que con respecto a lo que refiere, por ejemplo, del manual de LOPI de fármacos en cardiovascular, en el tema de paciente con anuria o con falla cardíaca, con anuria o con oliguria que tiene sobrecarga de volumen, lo que se recomienda es sí, iniciar con furosemida duplicando la dosis basal del paciente o dándole la dosis que él normalmente se aplica o se administra y luego de eso evaluar. Y la evaluación, a diferencia de lo que refiere la guía actual, es que se evalúa cada 6 horas. Si en 6 horas no hay una buena respuesta inicialmente con el bolo de furosemida o con la dosis o duplicando la dosis que el paciente utiliza, lo que se recomienda es utilizar ya sea el uso, bueno, continuar o con los bolos, evaluar 6 horas, o de lo contrario, lo que dice Lopi es bloqueo secuencial de la nefrona. Si es que, por ejemplo, ustedes tuvieran, por ejemplo, no sé, mirrinona o algún otro, una tiacida endovenosa para poder hacer el bloqueo secuencial, enhorabuena, para continuar con el manejo. Y luego de eso, si en esas siguientes 6 horas no hay una buena respuesta, ya transcurrieron 12 horas, ya plantear, incluso en la guía de Lope dice, podemos comparar, ¿no? O iniciamos bolo o la infusión continua más bloqueo de nefrona, y si con eso no funciona el bloqueo secuencial, ya de frente diálisis. No se piensa mucho, no se piensa demasiado con respecto a esperar 12 a 24 horas, porque importa mucho el tema del compromiso y cómo qué tanto pueda resistir ese miocardio ya con la sobrecarga de volumen que tiene. Y sobre eso podemos ayudarle otra ayuda con la ventilación con presión positiva. En este caso la no invasiva, ¿no? Utilizando una interfase que sea lo más cómoda para el paciente y utilizando ya sea un BiPAP o un presión soporte para mejorar el tema del disconfort y el estrés. Con la ventilación bien colocada, funciona lo suficiente, o sea, produce una mejoría del confort del paciente, a pesar del ruido que puede tener, que se asocia más a interfaces grandes. Las interfaces, por ejemplo, orofaciales, van bastante bien con estos tipos de pacientes porque ni bien se les administra, automáticamente comienzan a sentir mucho confort, comienzan a mejorar los síntomas porque esa presión positiva también mejora la precarga de ley y así también se mejora el gasto y obviamente la disnea baja. Entonces, bueno, eso es lo que estipula tanto el manual del OPI y también lo que es ventilación mecánica no invasiva. Bueno, eso es lo que había revisado con respecto a eso. Y con respecto a ventilación no invasiva, se puede usar una sedación ligera, porque evidentemente siempre hay que evaluar el estado de ansiedad del estrés. Un paciente con disnea llega a estar muy ansioso y no disminuir ese nivel de ansiedad, especialmente previo a la colocación o ver si es candidato a una BNI. Nos hace agarrar y pensar, no, mejor no le colocamos la BNI porque parece que está muy estresado, muy ansioso, pues se puede sedar un poco al paciente. Porque sabemos que dentro del manejo de un soporte con BNI, si fracasa el BNI se intuba. Pero por otro lado, retrasar el BNI o no colocárselo en un paciente que no va a tolerar, va a terminar intubado de todas formas, especialmente con esas fallas tan bajas. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, y tampoco, bueno, con respecto a ese manejo no tendría, por ejemplo, usar inotrópicos, porque pues si se tiene que usar, se tiene que usar. Y para el destete tampoco. También el otro tema es no que un paciente con fallo reducido nos va a durar mucho el ventilador. Tampoco es cierto, porque si se trata la descompensación aguda, el paciente puede salir y se puede destetar con inotrópicos también, pero a bajas dosis. Es más, es necesario tener el inotrópico, es necesario tener el vaso activo, porque ese corazón no va a poder tolerar el destete o la extubación sin ese vaso activo, ese sin inotrópico. Entonces, sabemos que ese tipo de pacientes se compensan entre las primeras 24 horas con una buena diuresis, con una terapia dialítica, con un buen ultrafiltrado, retiramos ese excedente de agua y luego de eso ya se ve para poder retirar el ventilador. En menos de 24 horas no hay necesidad, por ejemplo, de hacer el test de CAF ni nada parecido. Se desteta, se extuba
pero dejamos el inotrópico y el vasoactivo previo al destete, que incluso es lo que ahora los nuevos artículos en Win te dicen, ¿no? No retirar el vasoactivo, no retirar el inotrópico, si es que el paciente lo necesita, déjale eso para ayudar a ese corazón a que pueda tolerar el destete, para que pueda tolerar incluso la extubación, y si tiene menos de 24 horas, pues ya está, y no preocuparnos con respecto a eso. ¿Aquí? Es que no encontré una imagen, pues. Y eso que iba a poner Avengers. Se puso una foto de nosotros jugando fútbol ahí.
Gracias, hasta luego. Luego